Estamos en semana de finales de la NBA, el Miami Heat contra Los Ángeles Lakers. Bienvenidos a un programa más de las cartas sobre la mesa. Les saluda Chuy Patiño, quien hoy está con tres analistas especialistas en el mejor básquetbol del mundo, así que es momento de presentarlos. Empezamos contigo, con Jorge Herrera. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Chuy, muchas gracias. Contento de estar otra semana aquí con ustedes y poder platicar de lo que llaman el mejor básquetbol del mundo. Sí, sin duda alguna. Y también tenemos hoy la presencia de Lalo López. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Chuy, Andrés, Jorge? Un gusto saludarlos a todos. Pues aquí, listos para hablar un poco de las finales del NBA y, por supuesto, de esto que tanto que nos apasiona, que es la máxima liga de baloncesto de todo el mundo. Sí, estamos en la mejor época del año y también vamos a saludar a Andrés Flores. ¿Cómo te encuentras allá en Chihuahua? ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Lalo? Jorge, un placer estar con todos ustedes. Y espero que todos hayan notado el sarcasmo de Jorge cuando dijo la mejor liga del mundo, porque él sabe que la Liga Nacional de Baloncesto Profesional es la mejor del mundo, no la NBA. Sí, ahí hay unos duelazos imperdibles que también Jorge tiene mucho conocimiento al respecto, pero es momento de hablar de las vertientes que está dejando o que puede dejar las finales de la NBA. Y la primera pregunta que quiero poner sobre la mesa es si un título más para LeBron James, el cuarto, ya lo pone al nivel de Michael Jordan, lo pone por encima, o seguimos en este discurso de que es inalcanzable Michael Jordan. Jorge, ¿cómo ves este tema? A mí este tema en específico ya lo empiezo a empujar un poco a que es ridículo por muchísimos factores, porque son distintas épocas, porque son equipos muy diferentes los que han tenido. O sea, dime, ¿cómo podemos emparejar hoy en día a un Michael Jordan al mejor de su momento físicamente, atléticamente, basquetbolísticamente, con el mejor LeBron de ahora? Son cosas bastante diferentes, ha cambiado muchísimo, no solo el básquetbol de NBA, sino alrededor del mundo. Entonces creo, para mí, esta discusión acabó hace 2 años, 3 años más o menos, de que ya tenemos que empezar a verlos por separado. Yo creo que Jordan fue el mejor de sus tiempos, LeBron está siendo el mejor de sus tiempos, y si lo quieren ya hacer estadísticamente, pues sí, obviamente Michael va a ser mejor porque él se fue invicto de finales, porque LeBron ha tenido más si quieren, pero creo que ya hay que parar estas conversaciones de que quién es mejor que si el otro y demás. Sí creo que no debería de haber esta plática de siempre estarlos emparejando como fue con Kobe también, que Kobe en su tiempo es el mejor. O sea, siempre estar golpeándolo a estos jugadores de que choquen y choquen y choquen para ver quién es el mejor, ya se ha desgastado muchísimo. Creo yo que ganando este título LeBron está en la lista de los mejores 3 de la historia, mejores 5 de la historia, porque también creo que hay que tomar algo muy en cuenta, que lo ha dicho 1 millón de veces. Bill Russell lo ganó todo. Las manos se llenan, las manos son pocas para que se ponga sus anillos y nunca hablamos de él para que esté en la plática de los mejores de todos los tiempos. Pero ya ahí van a empezar a salir, es que era otra NBA, se jugaba muy distinto, era muy lenta, era así, no sé qué. Pues así está siendo este caso. Entonces, yo no me quedo con que uno es mejor que el otro de todos los tiempos, pero sí que cada uno reinó por completo lo que es su época. Sí, han sido dos jugadores dominantes. Lo que está haciendo LeBron James en estos momentos con los récords que están rompiendo es impresionante. ¿Tú cómo ves, Lalo, la narrativa que puede dejar estas finales para LeBron James? ¿Lo acerca, así como dice Jorge, hacia allá el Olimpo de la NBA? ¿O si pierde, sí le va a quitar mucho mérito? No, LeBron ya está en el Olimpo de la NBA. LeBron es claramente, junto con Jordan, ellos dos son los mejores jugadores de todos los tiempos. Yo creo que ya nada va a desbancar a LeBron James de ese puesto. Por supuesto, el debate está ahí, como dice George, es algo que ya ha sido bastante cansino, porque es un debate no de hace 2, 3, 4 años, es un debate que está al menos vigente desde que LeBron ganó su primer título con Miami en 2012. Desde ese entonces yo estoy escuchando comparaciones entre LeBron y Michael Jordan, siendo, como bien dice Jorge,
que son jugadores no solamente de épocas distintas. Jordan jugó en una NBA mucho más física, LeBron en una NBA en reconversión de un juego mucho más de ritmo alto, de muchos triples, quizá un tanto menos física que la que encaró Jordan, pero no solamente son jugadores que estuvieron en épocas tangencialmente distintas, sino que además son jugadores de características físicas muy diferentes, en posiciones muy diferentes también. Se comparan porque, pues, la cultura mediática tiende a comparar y a establecer ese tipo de debates que sirven para llenar espacios en televisión, en páginas, etcétera. Y para crear conversación en torno a algo que realmente, pues, si fue mejor Jordan, sí, si fue mejor LeBron, pues también, al fin y al cabo, no importa demasiado, no va a definir a la NBA si fue mejor uno, si fue mejor otro, simplemente hay que disfrutarlos porque son imposibles de comparar así, simple y sencillamente. ¿Coincides, Andrés, en este análisis que se está haciendo de que hay que disfrutarlos, hay que separarlos, pero que también, ¿qué puedes destacar de esta hegemonía que está teniendo actualmente LeBron James? ¿Qué datos te dejan así impactados? Porque son mucho. Sí, coincido mucho en lo que mencionan tanto Jorge como Lalo. Dice Lalo que a la NBA no le afecta a quien realmente sea el mejor de todos los tiempos entre los dos. Y estoy completamente de acuerdo. En realidad, pienso que la NBA desea que en un futuro aparezca otro jugador que pueda meterse a esa conversación con LeBron y con Jordan y que sigan atrayendo audiencias de todas las edades y de diferentes generaciones. Creo que aquí estoy de acuerdo con Jorge en que son épocas distintas y que hay que disfrutarlos por separado. Creo que aquí realmente lo que hay que preguntarnos es el impacto generacional, porque cada generación defiende a su propia figura. Así como cuando Michael llega a la liga, pues los que vieron a Magic y a Bird en su plenitud quizá cuestionaban a Michael, quizá por un momento, ya al final era inevitable no aceptar a Michael por encima de los otros dos grandes jugadores legendarios de la NBA. Pero sí, así pasa. Y ahora los que están viendo a LeBron James, que no alcanzaron a ver a Michael Jordan, porque en realidad cuando Jordan gana su último título, pues yo tenía unos 7 años quizá. Entonces realmente así como decir que yo disfruté a Jordan en ese momento, en su plenitud, pues estaría mintiendo. O sea, tenemos las estadísticas, tenemos los videos, ahora tenemos The Last Dance, entonces tenemos esos factores que nos ayudan y ayudan a otros más jóvenes que quizá ni siquiera habían nacido cuando Jordan estaba ganando títulos en la liga, pues les ayuda a entender un poco más a Michael Jordan, pero al final van a defender a LeBron James porque fue el tipo al que vieron dominar la liga. Y quizá los más jóvenes que han visto a los Warriors van a empezar a decir dentro de 5 años que era Stephen Curry y no LeBron James, que puede sonar una locura ahora, pero es así como funciona. La realidad es que cada quien se va a ir con su jugador. Lo que puedo añadir a esta conversación, pues pueden ser las razones por las cuales LeBron sí podría estar comparado con Michael Jordan, y es el tema de que desde que llegó a las finales en 2007, sus primeras finales de la NBA con los Cavaliers que pierden contra los Spurs de San Antonio por 4-1, si no me equivoco, desde entonces LeBron ha estado en 10 de las últimas 14 finales de la NBA, lo que es una locura, es una locura. Entonces ahí es donde entra el factor, sí, pero Michael llegó a 6 y ganó 6. Así de simple y así de sencillo, ¿no? El otro tema es que LeBron ganaría un título con su tercer equipo diferente y sería el tercer jugador en la historia de la NBA en lograrlo, junto con Robert Horry y John Salley. Y más allá de que yo respete a Robert Horry, y más allá de que John Salley tuviera una carrera aceptable en la NBA como jugador de rotación para diferentes equipos, pues la realidad es que LeBron ganaría estos títulos siendo o el jugador más importante o, si hacía lo menos, el segundo jugador más importante de estos equipos y con un rol siempre protagónico. Entonces eso también es bastante importante. Y ahí podríamos salir y decir, pues sí, pero Michael nunca salió de los Bulls en su plenitud, no sabríamos si hubiera ganado títulos con otros equipos, y quizás sí, y quizás no, pero no lo vamos a saber, y no puede ser un factor en esa discusión. Entonces creo que eso es lo que yo podría aportar al tema. Creo que sí, LeBron ya está establecido, por lo menos en el top 3 de la historia de la NBA, eso sin dudas, pero incluso creo que ya dentro del top 3 pues cada quien podría elegir a su favorito, porque bien menciona Jorge a Bill Russell, y no podemos hacer menos lo de Bill Russell, es un jugador completamente dominante en su tiempo, imparable, entonces creo que también puede estar ahí, e incluso puedes agregar otros jugadores, tanto por gusto como por estadísticas,
porque al final de cuentas, pues sí, LeBron va a ganar su cuarto título, pero seguirían siendo menos que los de Magic y los de Kobe Bryant, por ejemplo. Entonces, también depende del punto de vista de cada quien, pero sí creo que LeBron debería estar en el top 3 de todos los tiempos. Eso sí lo gana, pero también hay que ver el impacto. ¿Qué pasa en la narrativa, en el discurso, si llega a perder estas finales con el Miami Heat? Sería su séptima derrota en 10 finales. Jorge, ¿cómo lo ves en el escenario negativo para los Lakers y para LeBron James? Creo que igual como Andrés y Lalo abrieron de cómo funciona todo esto de los medios, de la publicidad y demás, pase lo que pase, gane o pierda, para el exterior va a ser bueno, porque va a haber de qué hablar, va a haber que proyectar, imaginarse, empezar a decir que si las transferencias, que quién cae en dónde y no sé qué. Pero los Lakers ya pasaron por toda esa etapa de estar mal, de no saber qué hacer, qué es lo que va siguiente, votamos acá, votamos por allá y entonces traemos a tal. Aquí ya no va a pasar eso. Aquí ya tienes un proceso confiado con Ginny Voss que dice, pase lo que pase, yo tengo hoy a mis 2 estrellas. Lo que va a pasar internamente con los chicos es ahí que hacemos. No podemos volver a traer un J.R. Smith, un Dion Waiters, estar trayendo gente tan joven como Cook, tener a Horton, Troy Daniels, pues sí lo dejamos ir y qué bueno. O sea, la base de esto está en que el proyecto, por lo menos de aquí a 4 años, se trata de LeBron James y Anthony Davis y de ahí que se haga lo que sea. Pero es una muy buena base, porque estás como teniendo ese jugador que, aunque tenga un físico impresionante y esté dando a su edad lo que está dando, ya tienes a su relevo mediático, deportivo y demás en Anthony Davis para tener esa buena base. Perder va a ser lo de siempre, que LeBron no es y LeBron no va a ser y que no sé qué y que todo eso. Pero LeBron ya sabe quién es, ya sabe qué significa para la liga, no necesita estarle comprobando a 3 millones de aficionados que él ya ganó muchas cosas, él comandó equipos y demás. Entonces, creo que más que verlo por un lado negativo, es más bien, si estos Lakers pierden, cuidado con lo que puedan armar después, porque no vaya a ser que tenemos 2 años de Lakers ganando y de repente eso trae otra estrella y demás. O sea, hay que recordar que también de cierta manera es una NBA joven y que a cada rato ya no tienes la capacidad económica ni la sentimental de mantener todo el tiempo un jugador en una franquicia. O sea, Cleveland no tiene a LeBron ya, ¿eh? Y LeBron ama su ciudad, su estado y demás, pero arriba se le hicieron la vida imposible, por eso dijo, ¿saben qué? Yo no puedo, yo tengo una familia y nos vamos. Y los Lakers ahí están. Lo de Giannis que se ha hablado tanto a los Warriors. O sea, sí son demasiados factores que a veces no llegamos a ver porque en el momento, ¡pum!, ataque tras ataque tras ataque y nos cuesta ver al futuro. Y más a nosotros, no solo como mexicanos, sino como latinoamericanos que hemos vivido el cambio y cambio de proyectos cuando en el mismo año no se da. Allá no se manejan igual, y en la NFL tampoco, y en el béisbol tampoco. Esos sí son proyectos que se van a largo plazo, y cuando los Lakers se van a dar cuenta, sí es negativo perder, es cuando después de a lo mejor de 2 o 3 años, LeBron James no te haya dado lo que esperabas. ¿Coincides, Lalo, en el punto que menciona Jorge, que una derrota en finales para los Lakers de LeBron James no va a afectar el proyecto en este jugador que ya se ha convertido en una metamorfosis donde ya no es tan físico, donde se convirtió en uno de los mejores pasadores de la liga? Entonces, ¿no afectaría nada al proyecto una posible pérdida en las finales? Sí, creo que el proyecto va a seguir en pie y yo creo que el legado de LeBron ya está intacto, gane o pierda, sinceramente. Ya desde que LeBron llevó a los Cavaliers de Cleveland, una de las franquicias más perdedoras, no solo de la NBA, sino del deporte estadounidense, desde que llevó a ese equipo, sí, con varios escuderos, ¿no? Con Kyrie Irving, con Kevin Love, Tristan Thompson, vaya, no era un mal equipo para nada, pero LeBron era la gran figura de ese roster. Y con Tyronn Lue, que tampoco es que sea un gran entrenador, ¿no? Entonces, que el hecho de que LeBron James haya llevado a ese equipo a ganar un anillo, el trofeo Larry Ryan por primera vez en su historia, ya eso le reservó un lugar muy especial en la historia de la NBA y su legado está, salvo gane o pierda estas finales contra el Miami Heat. Y creo también, como bien dice Jorge, que el hecho de que los Lakers pierdan incluso puede obrar a favor de ellos para reforzarse
de cara a las siguientes temporadas y a ver si esto no es el inicio de una dinastía, como sucedió en Miami, ¿no? LeBron llega a Miami y en su primera temporada pierde las finales contra los Mavericks de Dallas, pero luego gana 2 campeonatos consecutivos contra grandes equipos, primero el Thunder de Kevin Durant y Russell Westbrook, y luego contra los Spurs de San Antonio del tridente Ginobili, Parker, Duncan. Entonces, yo creo que ese es el mejor antecedente al que podemos atenernos en el caso de que los Lakers pierdan la final, recordar lo que sucedió en aquella primera experiencia con el Miami Heat, precisamente. Lo increíble de todo esto es que estamos hablando de una dinastía con un jugador que va a tener más de 35 años. Andrés, es el otro tema que queremos poner sobre la mesa. Los Lakers, o en un dado caso el Miami Heat, ¿pueden convertirse en una dinastía para los próximos años? Primero quiero decir que todo el punto de Lalo, todo lo que dijo, fue con la excusa de recordar que los Mavericks vencieron al Miami Heat en la final de la NBA. El equipo más grande de la historia, no se te Todo olvide. fue para no eso nada olvide. más, ¿eh? No crean que realmente quería mostrar un punto, solo quería decir eso. No, fue contexto. LeBron llegó a Miami para ser campeón y en su primera temporada no lo fue. Porque Dirk No es hizo su su primera clase, temporada, la Kim segunda, también. pero vaya, se entiende. Una vez que dijo eso, su discurso fue a la conclusión casi inmediatamente. Después, hay que recordar que Michael Jordan ganó su último título con 35 años también, porque mucha gente entra en ese discurso de que la historia de LeBron James, ¿cómo es posible que a esta edad todavía esté a este nivel? Michael Jordan ganó con 35 años el segundo triplete con los Bulls. Y fue MVP también. Y fue MVP, estaba promediando casi 30 puntos por partido en la temporada. Entonces, también hay que tomar eso en cuenta. Y para tu pregunta, Chuy, sobre las dinastías, creo que los Lakers y Miami, dependiendo de quién termine ganando estas finales, pues están en realidades muy distintas, porque creo que los Lakers ya están en su techo. O sea, yo me preocupo por eso porque creo que ya están en su techo. Porque realmente, ¿qué tantas modificaciones le puedes hacer a este roster? Que después de esta temporada, bueno, tienen a Dwight Howard como agente libre. Todavía van a tener a Avery Bradley, que lo hemos olvidado un poco porque ha estado lesionado y no ha participado en la burbuja, pero va a seguir otra temporada. Y después puedes mantener algunas piezas, ¿no? Puedes mantener a Caruso, puedes mantener a Bradley. Danny Green todavía tiene contrato, pero es un contrato de casi $15 millones la próxima temporada, que te golpea muy duro en el espacio salarial y que no te ayuda tanto a hacer movimientos. Quizá cambiar a Danny Green podría ayudarlo a los Lakers. Pensar qué van a hacer con Caldwell Pope también sería importante. Pensar qué van a hacer con Ryan Rondo, que tiene una opción de jugador de casi $3 millones. Si lo van a mantener, si van a buscar otras opciones. Entonces, creo que Kuzma todavía tiene contrato con los Lakers la próxima temporada. Terminando la próxima temporada es agente libre con restricciones, y es ahí donde no sabemos si los Lakers van a poder igualar una oferta de algún otro equipo que puedan hacer por Kuzma, que ahora mismo es su tercer o cuarto mejor jugador en el roster. Entonces sí tienen que preocuparse por la estructura de su roster, que quizá no va a ser el mismo que esta temporada, y es posible que pueda ser peor de lo que fue esta temporada, al menos en el tema de la profundidad. Claro que es fantástico tener a Anthony Davis y a LeBron James, y de ahí eres un equipo contendiente en tu conferencia sin ninguna duda, pero sí necesitas esas piezas aparte, porque creo que hay otros equipos que tienen más techo para crecer. Creo que los Nets, por ejemplo, van a ser un equipo muy importante la próxima temporada con Kevin Durant y Kyrie Irving juntos, más lo que puedan hacer con su roster. Creo que los Sixers con otro entrenador podrían encontrar la fórmula que no encontraron, que no encontró Brown. Creo que Miami tiene un núcleo joven de jugadores que puede darle un techo más alto todavía. Creo que Denver, una vez que ha encontrado en Murray al jugador perfecto para crear un dúo junto con Jokic, también, y con un Michael Porter que solamente va a seguir creciendo, creo que también tiene techo para crecer. Y creo que los Lakers no tienen ese mismo techo para seguir creciendo, más allá de que ya están en un punto importante y en un punto alto que les ha permitido llegar hasta las finales de la NBA. De Miami, bueno, te menciono también que pues, sus jugadores son jóvenes y tienen contrato todavía con el equipo. Y Dragic es el único agente libre importante. Quizá Crowder puedas meterlo ahí en la lista, pero el resto tiene contrato, tiene el mismo roster, tienen el draft todavía. Entonces creo que donde han trabajado muy bien en el draft, creo que Miami tiene ese techo. Obviamente es importante ver quién gana estas finales, porque eso va a definir si alguno de los dos tiene ese impulso para quizá pensar
una dinastía, que yo realmente no lo creo, porque también equipos como los Warriors van a volver, equipos como los Clippers lo van a volver a intentar, quizá haciendo movimientos, quizá con otro entrenador, con una mentalidad un poco más fuerte que la de Rivers. No digo que Rivers no sea un buen entrenador, simplemente que le ha pasado mucho esto que le ocurrió ahora con los Clippers, que se derrumban sus equipos de repente. Le pasó también con los Celtics contra los Lakers, más allá de que sí ganó un título con los Celtics. Entonces creo que los Lakers me preocupa el techo en donde se encuentran y que quizá ya no hay mucho margen de mejora. Chuy, quiero agregar dos cosas. No sé si tú te diste cuenta, Lalo. Primero, la dinastía Luka Doncic, Kristaps Porzingis, Seth Curry, si se pudiera quedar Tim Hardaway, la borró por completo. O sea, quiero decir que puso a muchísimos antes que ni yo había pensado como dinastía arriba de los Mavericks, porque los Sixers no sé de dónde van a sacar para que algún día puedan funcionar Yo hablo de Simmons y margen de Embiid. mejora. O sea, Los Nets, ¿no? Los Nets. Los Nets, Habrá o sea, que los ver. Nets ya perdieron 2 años. Este año era el que había que probar si Kyrie y Durant iban a funcionar juntos. Y ahora tienes que hacerlo en el que sigue y no sabes si alguno de los dos se te lesiona, si se acaban cayendo mal, si Steve A ver Nash les cómo revienta funciona la Nash. cabeza. Ujú. O sea, te me viste muy positivo, Andrés. Te viste muy positivo con el resto del NBA y despistaste a los Mavericks con tu odio, la verdad. Les quería dar una excusa, amigos. Les quería dar una excusa para que hablar más a profundidad de Luka Doncic. Empezaste a buscar equipos donde no lo sabía, Andrés, pero tú cómo ves, Jorge, tú ves un escenario donde los Lakers puedan hacer una dinastía cuando la competencia parece que va a estar muy complicada. Es que si empezamos a ver a los Lakers de una manera más profunda, pensar en esa dinastía, no tienes jugadores jóvenes que prometan. O sea, Kyle Kuzma, hay que decir la verdad, es un jugador bueno a secas y no nos ha dado lo que ya hizo Brandon Ingram este año. Que ese fue, para mí, el grandísimo error de los Lakers, hacer ese movimiento en dejar a Ingram solo porque hubo coaches que no supieron aprovecharlo. Creo que, o sea, sí está bien que cargues tu base con Anthony Davis y con LeBron James, pero si no tienes ese tercer y cuarto jugador como sí lo tuvo, por lo menos Golden State, que podríamos decir que es un estilo de dinastía, que tuvo a Draymond Green, que supo tener a Sean Livingston, que, al final del día Kevin Looney ahí sigue jugando y fue un recambio muy importante para el equipo en la posición de centro, tener siempre bien puestos a Klay Thompson y a Seth Curry, o sea, a Steph Curry, perdón. Hay que empezar a voltear a ver un poquito eso que no están teniendo los Lakers. Y digo, aunque sí suene muy de fan, sí hay que ver que los Mavericks, por lo menos al momento, ves un proyecto en el que hasta Mark Cuban lo ha dicho. O sea, contratamos a Luka y a Kristaps para que este equipo sean dos Dirk Nowitzkis a largo plazo y que sean mucho más grandes de lo que fueron él, ¿no? Entonces, a LeBron James no lo vas a tener 15, 20 años más. Anthony Davis no hemos visto si puede ser ese líder supremo para comandar a un equipo. Entonces, mucho cuidado con empezar a llamar, ganen o pierdan y se refuercen para la próxima temporada, empezar a llamar que los Lakers van a ser una dinastía. Yo desde cómo se armaron para este año y el pasado, lo dije siempre. Estos no están buscando una dinastía. Urge que el showtime de los Lakers, que la mediática de los Lakers reviva antes de que se vuelva a ser un equipo mediano, y lo lograron. Tienes un equipo para a lo mejor 3, 4 años excelente, que va a competir siempre arriba, pero también hay que ver qué tanto va a ganar este equipo, qué tanto puede hacer en un proyecto a largo plazo. ¿Tú, Lalo, qué crees que depare para el futuro campeón de esta temporada? ¿Los Lakers van a aumentar su proyección o el Miami Heat también va a consolidar este grupo de jóvenes tan interesantes que se están convirtiendo en estrellas de a poco? Sí, bueno, yo quería de alguna forma no rebatir, pero sí tomar como partida lo que decía Jorge, que vaya, sí, es cierto que quizá los Lakers vayan a un plan a corto plazo y que no busquen tal cual una dinastía de 5 o 6 títulos, pero ya en estos momentos de NBA se les llama dinastía a 2 campeonatos consecutivos, ¿no? Entonces, en este esquema cortoplacista de ganar lo más rápido posible, sí hay un plan de ganar al menos 2 campeonatos teniendo a Anthony Davis y a LeBron James en los últimos 3 años de
vida deportiva a plenitud que pueda quedarle a LeBron James. Yo sí creo que habrá gente o habrá quienes dentro de esta forma de pensar dentro de los Lakers de Los Ángeles que puedan apostar a una dinastía, entre comillas, de 2 títulos consecutivos antes que volver a la mística del Showtime a la que decía Jorge. El equipo se cayó durante 10 años, el equipo no clasificó en los playoffs durante 6, 7 temporadas. Y yo creo que para ellos lo más urgente antes que recuperar la mística de los 80, de Magic, de Karim, etcétera, de Kobe, de Shaquille O'Neal, lo más importante para ellos antes que recuperar eso es ganar y ganar como sea. Son los Lakers. Yo creo que lo más importante para ellos es eso, es volver a establecerse como un equipo ganador y antes que como un equipo para atraer otra vez el interés. Y ya a partir de los campeonatos ganados, ya después de eso ya vendrá evidentemente como un añadido la vuelta de la gran afición y el interés a nivel mundial. Y por supuesto yo creo que la parte del Miami Heat, pues sí, hay muchísimos elementos a destacar de aquí al futuro, lo que puede generar Duncan Robinson, que es un francotirador, un jugador que puede aportar mucho de aquí al futuro. Habrá que ver, como bien decía Andrés, las opciones que tenga para reformar o mantener el roster Miami para las próximas temporadas. Goran Dragic, que ha vivido un tercer aire prácticamente en la NBA con estos playoffs, y por supuesto lo que viene haciendo Tyler Hero, que como ya lo mencionaba anteriormente, no parece un novato, parece un jugador que lleve 6, 7 años ya en la NBA, mostrando una personalidad para tomar tiros y decisiones fundamentales y que además le salgan bien en momentos apremiantes. Yo creo que Miami sí tiene mucho material con el cual puede, no quizás ser una dinastía, habrá que pensar a ver si vuelven a tener el mismo paso en esta temporada que en las siguientes, pero sí para mantenerse como un equipo muy competitivo en la conferencia este. Quisiera, perdón, hay que también pensar un poco de que estamos haciendo muchas flores a Miami cuando el segundo año siempre es el más difícil para lo que sea, ¿eh? Siempre hemos hablado de que tu segundo año en el deporte, tu segundo disco ya con la banda, todo lo que da. O sea, ahorita estamos en el sueño de que Duncan Robinson está haciendo tiros a lo loco, que Tyler Hero se ve muy bien. Hay que ver que se mantengan igual para el segundo año, que Adebayo no se queden que ya es una estrella de momento, sino que pueda seguir creciendo, porque no es un centro top de la liga, también hay que decirlo. O sea, es del momento, creo yo, del momento, más no sé si a largo plazo vaya a tener todas las cualidades para competirle durante más de 2 temporadas al mismo Davis o a algún otro que vaya llegando. Hay que checar mucho eso, porque de ahí también va a partir mucho de lo que Miami tome para seguir armando su equipo, porque si Jimmy Butler gana este título, también su contrato no se queda igual. Y también esperar a que Butler cómo reacciona si en caso de que pierda el título también, ¿no? Claro. Porque Jimmy Butler es un gran jugador, pero también es difícil de controlar, es muy emocional. Sí, pregúntale a Tom Thibodeau, por ejemplo, ¿no? Ha pasado por muchos equipos, Andrés, pero también tienen a Eric Spoelstra, que no hemos hablado de él, que es un entrenador que ya se está ganando el mote de histórico, de entrar entre los mejores. Si vas a las cifras de juegos ganados en playoffs en los últimos 12 años, es el que encabeza la lista. Entonces es impresionante. ¿No crees que también él está ahí en esa pieza para que el Miami pueda consolidar este proyecto por más y más años? Sí, creo que Spoelstra es importante, es uno de los entrenadores top de la liga. Como bien mencionas, pues las piezas están en su lugar y eso incluye a Pat Riley también. Tener todas las piezas en su lugar es clave y creo que tienen esos jugadores jóvenes que bien menciona Jorge, pues habrá que ver quién sí llega más arriba y quién quizás estanque, pero por lo menos las piezas en este momento están en su lugar y eso es importante y creo que si gana el Heat en el tema de Jimmy Butler, pues va a mantenerse feliz, va a seguir ayudando a estos jóvenes a crecer a su estilo y quizá a alguno no le vaya a gustar ese estilo, pero mientras Butler esté feliz, creo que el Heat puede seguir creciendo, creo que Spoelstra puede seguir llevando este equipo a este nivel
tan alto que han estado jugando en la burbuja, porque al final de cuentas ha sido en la burbuja. La temporada regular era un equipo importante en la Conferencia del Este, pero no era el equipo top de la Conferencia del Este. No era uno de los 3 favoritos para llegar a las finales de la NBA en esa conferencia. Entonces, como bien menciona Jorge, pues el segundo año es más difícil, pero confío y por lo menos creo que tienen todo en su lugar para no sufrir tanto en ese segundo año. Ya que mencionamos a Jimmy Butler, el último tema sobre la mesa es hablar de qué otros jugadores en activo que no han conseguido llegar a unas finales ya lo merecen y que nos mencionen. Quisieras tú, Jorge, empezar a hablar de esos grandes jugadores que le hacen falta a las finales para ya hacer nombres importantes y no quedarse ahí como otros tantos que fueron muy buenos, pero que les faltó dar el último estirón. O sea, podríamos aventarnos otro programa de 1 hora diciendo que si Bob Lehner no llegó, que a Barkley se le negaron, a Malone, Stockton, Nash. o sea, Nash también con el mismo Stoudemire. O sea, ahí podríamos irnos muchísimo. Si hablamos de hoy de los aún activos, ¿quién se lo merece? Quisiera considerar a Vince Carter, aunque ya no esté, pero nunca tuvo un equipo ni él fue la superestrella como de las que hemos hablado en estas últimas semanas. Quien creo que es no tanto que se lo merezca, pero te dejó esa sensación de que a veces parecía que sí cargaba un equipo, es Carmelo Anthony. Estoy muy en desacuerdo en muchas actitudes, que eso para mí es lo clave, que no lo deja ir a un equipo a lo mejor más grande o ganar mucho más cosas, pero Melo dio una sensación distinta al Madison Square después de Patrick Ewing. O sea, otra vez se veía gente que quería ir a verlo, que quería ver una superestrella, que si llegaba a competirse con Kobe, con LeBron, con Kevin Durant, querías ver a Melo. Entonces creo que, y se le va a quedar, ¿eh? No lo va a ganar. O sea, que chance que tenía con Portland era peor que un sueño, pero sí podía conseguir, creo yo, Carmelo Anthony ese anillo para, y ahorita es Salón de la Fama, ¿no? Pero ese anillo era sí o sí que lo tuviera entre las grandes pláticas de todos los domingos por la tarde, pero lamentablemente se va a quedar como esa superestrella que nunca tuvo lo necesario para ganarlo. Tú, Lalo, ¿cómo ves este tema? Bueno, en cuanto Andrés me comentó ese tema para prepararlo para esta intervención, pensé directamente en Chris Paul. Uno de los jugadores, de los bases más hábiles que ha habido en los últimos tiempos en la NBA, un jugador con una visión privilegiada, que sin embargo nunca ha disputado ni unas finales, y es porque ha estado, sí, rodeado no de los mejores equipos posibles. Esto lo voy a explicar ahora, porque sí que ha estado en equipos importantes. Estuvo primero en Nueva Orleans, donde pues sí no tenía el protagonismo de un equipo contendiente. Luego estuvo, sí, en los Clippers con DeAndre Jordan y Blake Griffin, pero ese equipo también tenía un tope competitivo que fue muy evidente en aquella serie contra los Rockets en 2015, en la cual iban 3-1 y le terminaron dando la vuelta a los Rockets 4-3, cosa rara que le pasa a Doc Rivers, ¿no? Y luego nunca encontró un encaje en el esquema de Mike D'Antoni en los Rockets de Houston. Si bien ha estado muy cerca Chris Paul, nunca ha llegado a unas finales de NBA. Yo creo que es un jugador que bien podría haber estado en aquel punto. Yo creo que su trayectoria lo merece. No sé si sea... no sé, habrá que considerar si un Salón de la Fama es un debate que vendrá después, pero su habilidad, lo que ha demostrado como jugador en la duela, la capacidad de dominar el juego, dándole una velocidad distinta. Parece que juega como a otra velocidad de Chris Paul, rebaja las revoluciones, es un jugador muy cerebral, y yo creo que esa forma de jugar que ha impuesto en una liga cada vez más rápida, cada vez más visceral, es su propio legado, más allá de que haya llegado o no a unas finales de NBA. Carmelo Anthony, Chris Paul. Andrés, ¿tú qué nombre se te viene a la mente? Sí, podría agregar a los dos que mencionan mis compañeros, los tenía anotados de hecho,
pero hay dos que por un tema de espectáculo, de actitud, de muchos temas, me parece que me gustaría a mí, me hubiera gustado, en caso de que no se dé, que jugaran unas finales de la NBA. Uno de ellos es Derrick Rose, que me hubiera encantado verlo en unas finales de la NBA. Me gustaría todavía poder verlo en unas finales de NBA. Y el otro es Damian Lillard también. Creo que Lillard sería un espectáculo en unas finales de NBA. Ha tenido grandes momentos, pero después, lo que le pasa a Lillard es que de repente en una serie explota, tiene el tiro clutch, elimina a uno de los candidatos y luego de repente en la siguiente serie se cae a pedazos. Entonces, tanto él como su equipo. Entonces creo que me hubiera gustado mucho ver a Lillard. Por ahí podríamos mencionar a Paul George, después de su lesión, creo que merecía un poco más de la NBA. Aunque a O sea, George no le gusta ya le esto. estás poniendo Play of George también, no puede ser. Me parece que el George de Indiana era un jugador top y después viene la lesión horrible que tuvo y creo que de ahí empieza a irse un poco abajo su carrera. No del todo para abajo, porque todavía sigue siendo un jugador importante, quizá no tan all-star, un O sea, jugador en el Thunder interesante e fue importante. candidato a MVP. Jugó Sí. bastante bien en el Thunder. Creo que Ujú. mucho tuvo que ver también con la compañía de Russell Westbrook, que estaba en un nivel top, brutal, que no es el que vimos en Houston. Y por ahí, bueno, quizá si Jamal Crawford decide regresar a la NBA la próxima temporada, sería un juego en activo que también me hubiera gustado ver en unas finales de NBA. Por ahí, bueno, hay otros veteranos como Mike Conley, DeMar DeRozan. Lo de DeRozan es tristísimo, porque DeRozan trató con Toronto por años Güey. y cuando lo cambian por Ujú. Kawhi Leonard, entonces los Raptors llegan a las finales de la NBA. Entonces lo de DeRozan, pues también me hubiera gustado verlo con esos Raptors en unas finales. Creo que son los nombres que me parece que a mí me gustarían, más que nada de jugadores veteranos. Sí, muy interesante ha estado esta plática. Lamentablemente se nos acabó el tiempo en las cartas sobre la mesa. Muchas gracias a Lalo, a Jorge, a Andrés. Pero antes de despedirnos, Lalo, danos tus redes sociales para que te puedan seguir. Mi cuenta de Twitter es @fmerq9. Y tú, Jorge, ¿dónde te podemos encontrar? En Twitter como Jorge Herrera N-bajo y también en Instagram como Jorge Herrera N. Ahí pueden ver también mucho de básquetbol mexicano. Andrés, ¿cuáles son tus redes sociales? Me pueden seguir como Señor Flores 17, tanto en Twitter como en Instagram. A mí me pueden encontrar en Twitter como @7chuy. Esto ha sido todo en un nuevo programa de las cartas sobre la mesa en la mejor época del año, las finales de la NBA. Sus mejores comentarios los tienen ustedes y ya saben escribirnos y cualquier cosa aquí vamos a seguir. Esperemos tener nuevamente a Lalo y a Jorge en un programa cuando ya tengamos al campeón analizando todo lo que dejó esta atípica temporada. Esto ha sido todo y hasta la próxima.